Hola amigos y bienvenidos a este video instructivo, en esta oportunidad acerca de la declaración de fe y mensaje bautistas. Mi nombre es Julio Salas y seré su instructor a través de esta serie de videos en esta oportunidad de la declaración de fe y mensaje bautistas. Es mi oración que este video y esta serie de videos sean de bendición para usted, para su vida y para sus amigos también. Entonces iniciamos. De acuerdo a la fe y mensaje bautistas, en cuanto a las escrituras, los bautistas afirmamos lo siguiente: la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios como su autor. Su propósito es la salvación y su tema es la verdad sin mezcla alguna de error. Por lo tanto, toda la escritura es totalmente verdadera y confiable. Ella revela los principios por los cuales Dios nos juzga y por tanto es y permanecerá siendo hasta el fin del mundo el centro verdadero de la unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta, credos y opiniones religiosas humanas deben ser juzgadas. Toda la escritura es un testimonio de Jesús, quien es él mismo el centro de la revelación divina. Luego pasaremos a la siguiente página, en la cual vamos a nombrar cada uno de los versículos que sustentan esta primera tesis acerca de las escrituras. Vamos a ver que desde Éxodo en el inicio hasta el final abajo en Segunda de Pedro hay una lista de versículos bíblicos en la Biblia que sustentan cada uno de los puntos a los cuales nos hemos referido, y vamos a ir uno por uno a través de estos versículos. El primero es Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová o el Señor, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Esto es lo que nos dice Éxodo 24:4, el segundo libro de la Biblia. Luego tenemos Deuteronomio 4, versículos 1 y 2, y dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Señor, Jehová el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Esto es lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. El siguiente es también en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Luego pasamos al siguiente versículo de sustento de las Escrituras, Josué 8:34. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. El siguiente versículo es Salmos, capítulo 19, versículos del 7 al 10. Y la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro,
que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Salmo 119:11 también dice lo siguiente: tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Salmo 119:89 para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Salmo 119:105 lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmos 119:140 es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Isaías 34:16 buscad en el libro del Señor y leed. Ninguno de ellos faltará, ninguno carecerá de su compañera, porque su boca lo ha mandado y su espíritu los ha reunido. Isaías 40:8 sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Jeremías 15:16 dice lo siguiente: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. También tenemos el capítulo 36, del 1 al 32, al cual ustedes pueden buscarlo, porque es bastante extenso. Tenemos ahora en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Mateo capítulo 22, versículo 29. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto lo dijo Jesús. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 46. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo que es mío y lo que es mío y os lo hará saber. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Hechos capítulo 2, versículo 16. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel.
Hechos capítulo 17, versículo 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 16, 25 al 26. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Continuamos ahora con Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Segunda de Pedro 1:19-21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero, ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y aquí culmina esta primera parte, valga la redundancia, acerca de las Escrituras. A continuación continuaremos exactamente yendo por el mismo material, pero explicando y comprendiendo realmente qué es lo que ocurría a través de cada uno de los pasajes, para que al final podamos comprender y contextualizarnos de por qué las Escrituras son consideradas, o es la palabra de Dios en este caso, para nosotros los bautistas. Y continuando con nuestro estudio acerca de la declaración de fe en mensajes bautistas, en este caso la parte número 1, las Escrituras, vamos a pasar a repasar los contenidos que en la primera parte hemos adelantado. Primeramente, nosotros dijimos de que la fe y mensajes bautistas en cuanto a las Escrituras es como sigue. La Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados. Interesante aquí destacar que la Biblia fue escrita no por cualquier persona, sino fue escrita por hombres divinamente
inspirados. Y quisiera hacer un énfasis sobre la palabra hombres divinamente inspirados. Fueron personas especiales, hombres con cualidades excepcionales, espiritualmente y moralmente especiales, que fueron divinamente inspirados, escogidos por Dios. Y es la revelación que Dios hace de sí mismo. No solamente esta escritura fue escrita por hombres que fueron divinamente inspirados, seres humanos, sino que es esta revelación escrita por hombres divinamente inspirados, que es la revelación que Dios hace de sí mismo, acerca de sí mismo. ¿A quién? Al hombre, como podemos ver en esa primera oración. Entonces, espero que esté clara esta primera parte, esta primera sentencia. La Santa Biblia, no es cualquier libro, la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados. Es la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Ahora continuamos. La Biblia es un tesoro perfecto de instrucción divina. Esto viene obviamente de acuerdo a la sentencia anterior, que es inspirada y que fue escrita divinamente por hombres inspirados. Y en la segunda sentencia, que dice es un tesoro perfecto de instrucción divina de Dios mismo. Continuando, tiene a Dios como su autor, su propósito es la salvación y su tema es la verdad, sin mezcla alguna de error. Es importante también comprender de que la Biblia, si es la palabra de Dios, el creador del universo, esta Biblia no tiene ningún error de ningún tipo. Continuando, por tanto, toda la escritura, o sea, toda la Biblia, es totalmente verdadera y confiable. Creo que estas palabras se dicen solas. Es totalmente, completamente, de tapa a tapa, verdadera y confiable. La Biblia, ella revela los principios por los cuales Dios nos juzga. Y por tanto es y permanecerá siendo hasta el fin del mundo el centro verdadero de la unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta, credos y opiniones religiosas humanas deben ser juzgadas. Aquí esta parte es muy importante porque en efecto dice aquí que es esta palabra de Dios la que rija cualquier tipo de conducta, credos y opiniones religiosas humanas. Cualquier cosa humana no tiene absolutamente ningún tipo de injerencia a menos que sea la absoluta autoridad que provenga de la palabra de Dios, la Biblia. Y finalmente dice aquí, toda la escritura es un testimonio de Jesús, quien es él mismo el centro de la revelación divina. Y en efecto, cuando pasamos a la siguiente parte donde se dan todos los versículos bíblicos que sustentan esta tesis, vamos a ver por qué es como es y por qué de esta primera parte de las creencias bautistas en cuanto a las escrituras. Y ahora pasamos al sustento bíblico sistemático. Es muy interesante realmente cuando vamos a través de cada uno de estos versículos bíblicos. Vayamos ahora entonces al primer versículo que se encuentra en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 24, versículo 4. Vamos a leerlo y vamos a tratar de contextualizar dentro de lo posible cada uno de los versículos que vamos a leer. En este caso, Éxodo 24:4 dice lo siguiente: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová o del Señor, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en las circunstancias que están ocurriendo en Éxodo, el pueblo de Israel ya salió
de la esclavitud de Egipto y está en el desierto, dando vueltas realmente en el desierto, caminando por los próximos 40 años. Ahora, en este momento, el pueblo de Israel está forjándose como una nación y están formando su identidad nacional. Y en ese momento es que Dios aprovecha y Dios usa estos 40 años para poder entregarles no solamente a ellos todas las leyes de Dios, de sí mismo, sino que también los va entrenando para poder convertirse en una nación. Pero lo resaltante de este versículo en particular, que dice lo siguiente, 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Realmente lo importante es la primera parte, que dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, del Señor. Entonces, acá, por implicación, vemos que él escribió. ¿Qué escribió? ¿Escribió lo que se le ocurrió? No. ¿Ocurrió lo que escuchó a otros hombres decir? Tampoco. ¿Escuchó o escribió lo que se le ocurrió? Tampoco. Acá nos dice que Moisés hizo un trabajo de transcripción, realmente, de todas las palabras del Señor o de Jehová. Entonces, acá la connotación misma nos dice de que él fue extremadamente meticuloso al poder transcribir todas las palabras de Dios, tal y exactamente como él las habló. Moisés simplemente se limitó a escribirlas tal cual él las escuchó. Pasando al siguiente versículo, vamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y en esta oportunidad, en Deuteronomio, ya vemos a un Moisés mucho más viejo, ya a punto de morir, en el cual él comienza si es que la ley se dio entre el libro de Éxodo y Levítico, en Deuteronomio básicamente él trata de dar completamente por sentado de todo el significado de la ley que Dios les dio a los israelitas. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Moisés. Ahora pues, oh Israel, atentos aquí, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Obviamente Moisés los recibió de Dios y eso fue lo que él enseñó, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vamos a ir pasito a pasito para poder comprender este siguiente versículo, Deuteronomio 4, 1 y 2. Se dirige a Israel. ¿Quién habla aquí? Moisés. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos. Él se está dirigiendo al pueblo diciendo, oigan los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, para que los pongan en práctica. Entonces, no es que escuchen cualquier tipo de consejo ni cualquier tipo de ayuda, sino que ellos escuchen y oigan estos estatutos que vinieron de Dios, que Él les enseñó. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de oír y cumplir estos estatutos que Él les enseñó? Y la razón es para que los ejecutéis y viváis, para que los hagan cumplir. ¿Y cuál es el resultado de ejecutar y hacer cumplir estos estatutos y decretos? Para que viváis, para que tengan una buena vida y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Obviamente estas instrucciones fueron exclusivamente para los israelitas, pero aún así, pese a que fue dado hace miles de años atrás para ellos, carga el mismo significado del carácter de Dios acerca de la ley,
de cómo uno se debe comportar ante Dios para una buena relación con el Señor. Ahora continuamos en el capítulo 2, en el versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces ya vimos que en el versículo 1 no solamente Moisés da los estatutos y decretos que les enseñó. ¿Para qué? Para que los ejecuten, para que vivan y entren a la tierra prometida. Y ahora Dios hace una grande salvedad aquí, hace una grande acotación realmente de que se tiene que tener demasiado cuidado de no quitar ni agregar absolutamente nada. Si es A, es A. Si es B, es B. No se puede quitar absolutamente nada de la palabra de Dios. Dice aquí, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Continuamos ahora al siguiente versículo de sustento de las Escrituras en la fe y mensajes bautistas. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Dice aquí, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Veremos aquí entonces que Moisés continúa hablando. Es un discurso muy largo. Dice aquí, y lo tendrá consigo, o sea, la palabra de Dios, las Escrituras, la ley de Moisés, si lo queremos llamar, y leerá en él todos los días de su vida. Detengámonos unos segundos en esta primera sentencia que dice aquí, que leerá en él todos los días de su vida. No dice que tengamos que leer por un momento o que seamos cristianos por unos instantes o por una semana mientras me sienta cristiano. No, dice aquí que leerá en él todos los días de su vida hasta el día de su muerte. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Aparentemente, por producto del pecado, no es natural temer a Dios. No viene automático, hay que aprender, dice aquí, a temer a Jehová su Dios. ¿Para qué? Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Los estatutos, la ley de Moisés, la ley de Dios, las buenas leyes de Dios están hechas para cumplirse y no cumplirse porque simplemente se le ocurrió a Dios hacernos cumplir, sino que es el mejor deseo para que vivamos de la mejor manera y nos vaya bien sobre la tierra. Es decir, la ley de Dios y los mandamientos de Dios son para nuestros mejores intereses de cada uno de nosotros. ¿Qué dice el versículo 20? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, aquellos ricos que son abusivos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Continuamos con el siguiente versículo, y este es el siguiente libro después del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos 5 libros de Moisés se les llama el Pentateuco, 5 libros. Y ahora, después de ese libro, viene el libro de Josué. Josué capítulo 8, versículo 34, dice lo siguiente: Después Josué leyó todas las palabras de la ley. Miren qué interesante. Josué
siguió la posta de Moisés y leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. Vamos a ver que Josué fue absolutamente fiel, cumpliendo la orden dada por Dios a Moisés, y que Moisés también pasó la antorcha a Josué, y Josué, vemos aquí, que le está cumpliendo al pie de la letra. Continuamos con el siguiente versículo. Salmos, libro de Salmos, Salmos 19, capítulo 19, versículos 7 al 10. Ahora acá vemos el salmista está escribiendo. Ahora el salmista vive en una época distinta a la de Moisés. Han pasado unos cuantos cientos de años después de eso que ocurrió. Pero los reyes desde Saúl a David han sido fieles guardando de alguna manera, pese a que Saúl fue un rey no tan bueno que digamos, y David fue un buen rey realmente, pero tampoco eran perfectos, pero guardaron las enseñanzas y la ley de Dios. Vamos a leer Salmos 19, 7 al 10. La ley del Señor es perfecta, que restaure el alma. Si usted quiere restaurar su alma, lea la palabra de Dios. Es saludable. Hay esperanza para restaurar. Y la palabra restaurar implica que hubo algo destruido que tiene que ser restaurado. Nuevamente, la ley del Señor es perfecta. No es buena, es perfecta, más que buena, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Quiere ser sabio? Lea la palabra de Dios, lea las Escrituras. 8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran al corazón. ¿No tiene alegría? Lea la palabra de Dios y alégrese. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Son deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, refinado, más dulces que la miel y que el destilar del pan. Esta es la descripción que el salmista nos da en estos 3 versículos en el libro de los Salmos. Continuamos al siguiente versículo, Salmos 119, 11. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Cuando dice tus testimonios, está hablando de la palabra misma, de la misma escritura, porque la escritura es el único testimonio que tenemos acerca de Dios, escrito, como dice el mensaje y fe bautistas, que fueron escritos por hombres inspirados por Dios. Esos son los testimonios. Dice aquí nuevamente en este Salmo 119, 11, tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Quiere tener gozo en su corazón? Lea las Escrituras. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Entonces aquí vemos aquí mismo que el salmista mismo dice nuevamente de que la palabra de Dios está firme en los cielos, no solamente por un momento, sino para siempre. Salmo 119, 105. Miren lo que dice David, el salmista David. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Interesante que el propio rey David afirme con tanta vehemencia de que la palabra de Dios, las Escrituras, pues sean una lámpara que le da luz, una lámpara que da luz a sus pies, porque los pies
Él utiliza sus pies para caminar por la senda de la vida. Es una hipérbole, es una forma literaria de expresar su caminar por la vida. Lámpara, o sea, luz es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Interesante ver cómo el rey David expresa esta escritura. Continuamos con Salmo 119, 140. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Interesante. El mismo salmista dice que su palabra es pura y que no solamente es pura, sino que él la ama. Así que yo le insto a usted que está escuchando este audio que ame la palabra de Dios. Continuamos con Isaías 34, 16. Vamos a ver lo que dice Isaías. Buscad en el libro del Señor y leed. Ninguno de ellos faltará, ninguno carecerá de su compañera, porque su boca lo ha mandado y su espíritu los ha reunido. Realmente la parte que es importante aquí de Isaías, que es uno de los profetas mayores, es que él mismo está instando a los oyentes que busquen en el libro del Señor, o sea, en las Escrituras, buscar en el libro del Señor. Continuamos con Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces él también está haciendo una comparación entre la tierra y el resto de las cosas que existe versus la palabra de Dios, que él dice, Isaías, que permanece para siempre. Continuamos al siguiente, Jeremías 15 y 16. Tenemos también el 36 del 1 al 32, pero como es tan extenso vamos a obviarlo, usted lo puede buscar en su Biblia. Jeremías 15 y 16. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía, y tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Aquí vemos una porción bíblica que hace alusión al Mesías, a Jesucristo. Y dice aquí, cuando se presentaban tus palabras, aquí vemos una alusión misma del propio Mesías, aún no encarnado, que decía que él comía las palabras de Dios. Es una forma literaria de decir definitivamente que él se endulgaba en la palabra de Dios. Continuamos al siguiente versículo, vamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18. No penséis que he venido para abolir la ley de Moisés que hemos hablado al inicio, o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Aquí el mismo Señor Jesucristo, Dios hecho carne, el Mesías, nuestro Señor, afirma de que la Escritura tiene toda la autoridad que tenemos que observar los cristianos. Vamos a Mateo 22, 29. ¿Qué es lo que dice Jesús? Pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. En esta parte, en cualquiera que haya sido la circunstancia que estén hablando, pero Jesús dice, por no comprender las Escrituras, Jesucristo mismo le da la absoluta autoridad a las Escrituras, incluso insta que tenemos que comprenderlas. Obviamente dice ni el poder de Dios, porque el poder de Dios también está en las Escrituras. Continuamos con el libro de Lucas, capítulo 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esas son las palabras de Jesucristo. Lucas 24, versículos 44 al 46. Y les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas
y en los salmos. Muy interesante que vamos a detenernos un momentito aquí, porque acá el mismo Señor Jesucristo que vino aquí a la tierra con poder, dice aquí y le da absoluta credibilidad a todo el Antiguo Testamento, en este caso la ley. Vamos a ver lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, en el 45, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitará de entre los muertos al tercer día. Vamos a ver que incluso el propio Señor Jesucristo utiliza las propias Escrituras para poder enseñar a sus discípulos, y le da absoluta autoridad canónica a la Biblia, solamente a la Biblia. Pasamos al siguiente versículo. Juan 5:39. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué interesante. Tenemos que examinar las Escrituras. ¿Qué significa la palabra examinar? Significa mucho más que leer. Significa estudiarlas. Significa buscar el significado, sumergirse sobre ellas. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, en el caso de Jesucristo. Por eso es que la Biblia es la palabra de Dios que da testimonio de Jesucristo. Y Jesucristo mismo lo dice aquí en Juan 5:39. Vamos a Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Aquí la parte importante es obviamente la primera: el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. Obviamente esto nos dice que los propios apóstoles fueron también inspirados por el Espíritu Santo para poder comunicar la verdad de Jesucristo. Vamos al siguiente versículo, Juan 17:17. Son palabras de Jesús textuales. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo mismo dice que la palabra es verdad. Continuando con el siguiente versículo, dice en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y pues en este caso se está haciendo una referencia textual a el libro del profeta Joel. Seguimos en Hechos 17:11. Dice: estos eran más nobles de los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. De la misma forma aquí vamos a ver que cuando fue predicado el Evangelio en las diferentes ciudades del antiguo imperio romano, valga decir que toda esta área geográfica fue griega, pero de todas formas los que recibieron las Escrituras, dice aquí, en este caso de Tesalónica, recibieron la palabra que les fue predicada verbalmente con toda solicitud. Y dice aquí, la parte un poco más importante, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces vamos a ver dos grupos de personas: las personas que venían de afuera a Tesalónica para predicar el Evangelio, y tenemos a los naturales de Tesalónica, también creyentes, que escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces un grupo que hablaba y el otro que comprobaba que eran ciertas.
Continuamos en Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. De la misma forma aquí en Romanos, el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, nos dice claramente que todo lo que fue escrito en tiempos pasados, él da referencia a que en efecto la escritura fue escrita en el pasado. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, que se escribió con ese motivo, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Seguimos en esta oportunidad Romanos 16, 25 y 26. Y aquel que es poderoso para afirmaros, conforme a mi evangelio, el que le estaba predicando, Pablo, y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Como vemos aquí, el propio apóstol Pablo también hace continua referencia a las Escrituras. Continuamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta carta de primera y segunda de Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo a su hijo espiritual, su hijo en la fe, Timoteo. Y aquí no solamente aprendemos acerca de la niñez de Timoteo, dice aquí, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Vemos que Timoteo también fue instruido desde niño en las Sagradas Escrituras. Pero no solamente dice un poco de su infancia, la infancia de Timoteo, sino que Pablo continúa diciendo ¿cuáles son las cuales? Las Escrituras te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y luego pues Pablo pone o tira el martillazo sobre la cabeza del clavo y dice: toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento realmente, es inspirado por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y aquí vemos que el propio apóstol está, digámosle, por ponerle un ejemplo, está desenredando ciertos misterios del Antiguo Testamento que fueron cubiertos al pueblo judío en la antigüedad y que fue abierto realmente al conocimiento del mundo a través de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora continuamos con el siguiente versículo, Hebreos capítulo 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, o sea, a los antiguos habitantes israelíes, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Siguiente, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El escritor de Hebreos también da fe de la palabra de Dios,
que dice aquí es viva y eficaz. No solamente es viva y eficaz, sino que también es más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Pero qué quiere decir con espada de 2 filos? No es una espada literal, es una espada espiritual, obviamente, que dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, si queremos aprender a usar el poder de la palabra de Dios para discernir los pensamientos, lea la Biblia. Y las intenciones del corazón, de igual manera, lea la Biblia. Luego, 1 de Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Nuevamente, Pedro hace referencia a la palabra del Señor, que es las Escrituras, y dice aquí de ellas que esta es la palabra que os fue predicada. También sigue haciendo constante referencia a la Biblia, a la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19-21, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, haciendo referencia al Antiguo Testamento, es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y esta es la parte que nos hace recordar de parte de la fe y mensaje bautistas, el statement de fe y mensaje bautistas, que hace referencia a que la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, fueron escritas por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí hemos concluido esta primera parte de la declaración de fe y mensaje bautistas, las Escrituras. Mi nombre es Julio Salas y ha sido realmente una bendición y un placer poder compartir esta primera sección de la declaración de fe y mensaje bautistas. De oración, que Dios le bendiga ricamente.